83. Profundizándonos en el corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Y estamos hablando sobre la soberanía de Dios. Y Job 2, 9 y 10 nos dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y en Job 33, 13 dice: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. En la soberanía de Dios, él no tiene obligación de dar razón de nada de lo que él hace o él deja de hacer. Entonces, ¿por qué contienden? Él no da razones. La soberanía de Dios y el libre albedrío del ser humano. Si Dios es soberano, ¿qué pasa con el libre albedrío humano? Este punto es muy importante que sepamos diferenciarlo. El libre albedrío contra la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que Él tiene el control de todo. Que Él ha planeado todo desde el principio. Y el libre albedrío del ser humano significa que el humano puede, en cualquier momento que quiera, tomar las decisiones que le plazcan dentro de sus límites. Sobre todo, las decisiones que tienen que ver consigo mismo. O sea, el libre albedrío tiene que ver con uno mismo. Yo no puedo decidir por los demás. Entonces, las decisiones que tienen que ver con uno mismo. El libre albedrío puede aparentemente frustrar los propósitos de Dios si se dispone en contra de la voluntad de Dios. O sea, aparentemente, porque no viola los principios de la voluntad soberana de Dios. ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción? A través de los años, dos opiniones de la Iglesia han intentado resolver este dilema de diferente manera. Tratar de explicar con filosofías, con ideas. Entonces, hay un dilema allí para mucha gente. Pero yo estoy seguro que ya para muchos de nosotros ya no es dilema. Porque hemos llegado a entender más allá de las propuestas cerradas de una posición. Una opinión afirma o se afirma en la soberanía de Dios. Una opinión. Creyendo que Dios planeó todo desde el principio. Hasta ahí estamos de acuerdo. Una opinión que afirma en la soberanía de Dios. Estamos de acuerdo que la soberanía de Dios es real. Luego, que Dios, ya lo decíamos al principio, planeó todo desde el principio. Donde no estamos de acuerdo es que esa posición dice que Dios ordenó en su programación que unos seres humanos sean salvos, pero que otros
sean condenados. A esto se le conoce como predestinación, que Dios decidió ya por nosotros. Sí, Él planeó, estamos de acuerdo con el que planeó, ¿verdad? Entonces ellos dicen que Cristo murió por aquellos que habrían de ser salvos, pero que no murió por los que van a ser condenados. Eso es en realidad lo que creen los que creen en la predestinación de Dios. En cambio, la segunda opinión dice que Cristo murió por todos, que el ser humano es libre de tomar sus decisiones. Y ahí los que defienden la predestinación dicen, si el ser humano es libre para tomar su decisión, entonces Dios no es soberano. Vean la polarización ya, ¿verdad? Porque si es posible tomar una decisión la cual a Dios no le agrada y que va en contra de su voluntad, entonces Dios no obra a su manera. Es importante poder ubicarnos ahí. ¿Por qué? Porque el que cree en el libre albedrío dice que Dios no decidió de antemano quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. En cambio, o sea, lo de la predestinación dicen que sí. Y lo de la predestinación, que mucha gente ahora con la teología reformada, mucha gente dice que una vez salvo, siempre salvo. Ojo, ojo. Hay que estar muy alertas. Vamos a hablar sobre esto más ampliamente. Estamos planteando las dos filosofías que dominan al movimiento cristiano en el mundo. Los del libre albedrío se identifican con un personaje que vivió en tiempos de la Reforma. Y el de la predestinación se identifican con Juan Calvino, otro de los reformadores. Pero podríamos decir que los dos tienen algo de razón, pero que están polarizados. Podríamos decir eso, que es la idea que necesitamos esclarecer en las siguientes reflexiones. Porque estamos hablando de la soberanía de Dios. Estamos de acuerdo que Dios es soberano. Y estamos de acuerdo que Dios planeó todo desde el principio. Pero entonces no cabe en la mentalidad de los de la predestinación, no cabe la posibilidad del libre albedrío. Entonces, esto produce que mucha gente confunda la predestinación con la omnisciencia de Dios, que vamos a tratar de verlo de esa manera. La soberanía de Dios es real
la omnipresencia de Dios también es real. Que Dios nos bendiga.